al que el señor hizo referencia. China en estos momentos no es socialista, China es un capitalismo de Estado. Entonces, dentro de la terminología marxista, ¿no?, está explotando a obreros peruanos. ¿Es así, no? Yo creo que sí. Sin embargo, yo creo que hay que al menos apreciar cuántos trabajan en Toromocho. Peruanos que trabajan, se ganan sus centavos, pero para vivir en este país. Eso mismo ocurre con los capitales financieros. Alan García, por ejemplo, no quiso pagar la deuda externa porque era nacionalista en su primer gobierno, pero generó el problema de la crisis. ¿Y cuánto de inflación hemos tenido cuando ingresó Fujimori? Y el pueblo peruano aguantó, al menos, afrontar esa situación económica. Sí, yo creo que en el Perú hay problemas, pero sin embargo, yo creo que, no sé, la fórmula no lo dijo. Yo creo que si yo afronto el problema y planteo, tengo que decir que, no si el señor Movadef, el señor Ollanta dijo, ¿no? Pero acá veo yo los planteamientos de las figuras que están ahí, no me corro al debate político. El Che Guevara ha sido, dentro de su concepción política y de cambio de Latinoamérica, Che Guevara ha tenido una concepción foquista, que fue combatido por los marxistas chinos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque era foquista, creía en la guerrilla, por eso dejó Cuba y se fue a hacer la guerrilla a Bolivia, que desgraciadamente no tuvo apoyo, murió y lo mataron ahí. Acá el señor Chávez, que en paz descanse, pero sin embargo él tiene su política y luego se ha criticado a Bolivia y su política, a Venezuela y su política. ¿Por qué? Porque es un país rico que le ataca a Estados Unidos pero que le vende su petróleo. Pues yo creo que para este tipo de hay que analizarlo muy profundamente. Y luego el problema social es amplio. La vez pasada en el Congreso de Derecho Constitucional han venido dos abogados venezolanos y decían, por ejemplo, sí puede, realmente, pero el problema social no va a sostenerse, va a entrar una crisis y eso es el futuro de Venezuela. Acá no se puede al menos esto, pues, ¿no? El APRA, yo sé que APRA fue fundada por ahí, claro que estaba en Francia, etc. Pero es un partido, al menos en el Perú, no defenderá dentro del criterio del amigo que nos ha visitado. El AP también es un partido, el PPC es un partido con orientaciones ideológicas de repente diversas. Entonces en el Perú ha habido ideologías, ¿no? Algunos que eran marxistas han renegado de la lucha armada que sostenía. El más coherente hasta su momento creo que era Miguel Guzmán, de repente ahí falta la figura de Abimael para estar completa. ¿No? Y luego Abimael está purgando las penas porque no fue adecuadamente recepcionado su ideología y su lucha armada. Lógico, eso es lo que se predica, eso es lo que predica el marxismo-leninismo. En el mundo actualmente no hay un país con la concepción ortodoxa marxista-leninista. Ni Cuba, ni Rusia, han caído toda la Unión Soviética, no existe ahora. No. En Cuba, en el último congreso, han acordado hacer negocios con propiedades y hacer negocios de mercancía. Es capitalismo, por más que tenga el nombre de país socialista. Se admira su medicina. Dentro de una concepción democrática que yo considero, al menos creo en la democracia, porque si no, no sería profesor de Derecho Constitucional. El señor Chávez es calificado como un autócrata que persigue a sus conciudadanos. Si el señor estaría en Venezuela, que quisiera hablar contra Venezuela, estaría de repente en Ecuador, hasta en la misma Bolivia, sería perseguido. Son gobiernos autocráticos.
La propuesta actualmente para Latinoamérica es una democracia, y la democracia hay que construirla, ¿no? Y luego yo creo que sí estamos de acuerdo, ¿no? La contaminación, etcétera, pero desgraciadamente somos un país pobre. Los países poderosos nos traen tecnología. Por ejemplo, esta energía que estamos consumiendo y luego se ha proyectado también es realmente la hidroeléctrica Mantá. ¿Nos beneficia o no nos beneficia? Es otra cosa que hay que cuidar, la no contaminación, que es otro aspecto, en el cual también debe estar el Estado, obviamente que sí. Entonces yo creo que las propuestas tienen que ser pues adecuadas, y luego en su época, en estos momentos realmente, Ollanta no tuvo una posición política. ¿Cómo lo calificaron? Que era un hitleriano de los Andes, ¿no? un nazista andino. Quería fusilar a los homosexuales, no sé qué. Mucha gente aplaudía, lógico. Pero eso es democrático, a mi forma de ver, eso no es democrático. La democracia, yo creo que hasta los países socialistas se han llamado siempre demócracia. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, en todo caso, Ollanta Humala no solo traicionó ahora últimamente, traicionó su planteamiento, es el que aceptó la hoja de ruta. Hoja de ruta se olvidó de sus licenciados, se olvidó de los campesinos, de los pobres. Y quiere retomar en algo, ¿no? Cuando quiso que, porque es una concepción más o menos tipo de las pistas, que controló las grandes empresas, quiso comprar Repsol. Y luego los empresarios no le dejaron, pues, porque es una empresa que no era. Entonces yo creo que Ollanta Humala ni siquiera ha tenido un planteamiento político realmente de gobernar el Perú y transformarlo. Planteó, claro, la refundación del Estado peruano, pero no dijo cómo se iba a refundar, más o menos tipo Bolivia, ¿no? En Bolivia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Datos específicos, ¿no? En Bolivia todos los aymaras se han levantado y han hecho huelga contra su presidente. Quiere decir que no está tan bien, ¿no? Y luego también en ese congreso vino un vocal de Bolivia, que era nombrado, claro, bastante joven, de la Suprema Corte de Bolivia. Obviamente no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque plantea que todas las nacionalidades deben gobernar, ¿no? Pero hay conflictos bastante serios, ¿no? Hay un asunto, ¿no? Ahora, un tema que puede ser de repente muy debatido. Es cierto que nosotros que somos cristianos, católicos, algunos vamos a misa, etc. Un vocal del Tribunal Constitucional boliviano, dentro de lo étnico, etcétera, que se plantea, dijo: yo, antes de resolver los problemas de Bolivia, ¿no?, consulto con mi coja, ¿no?, adivino con mi coja. Esto está bien, está bien. Yo creo que es un momento de reflexión a último. ¿Por qué? Porque hay sobre elementos culturales. Entonces, yo creo que, en primer lugar, es necesario plantear, somos estudiantes de Derecho. Yo, como estudiante de Derecho y abogado, no comparto con los criterios autoritarios, ¿no? Yo planteo, ¿no?, yo como abogado no puedo ser revolucionario marxista-leninista. Yo como abogado tengo que defender la vida. Yo como abogado tengo que al menos plantear una consolidación democrática donde la libertad de la persona, la libertad de opinar, como le hemos dejado opinar más que a cualquier ponente, y hemos escuchado su planteamiento, eso es democrático, somos tolerantes, ¿no? Ahora, si es necesario o no es necesario en el Perú una revolución, yo creo que es el problema. Yo creo que de esto al menos conozco yo. Mao Zedong plantea que la revolución es del campo a la ciudad y debe ser con un partido político organizado en forma clandestina, y luego el que debe gestar unas guerrillas, y luego el Frente Popular que debe materializar eso. Eso es un planteamiento marxista, Lenin, ¿no? Entonces yo creo que esos planteamientos, no sé si han sido superados, pero Rusia construyó su Estado socialista después del levantamiento de Lenin, ¿no? Y luego
¿A dónde ha llegado? Cuba, gestado por Fidel Castro,